¿Cómo estamos en equidad de género en el país? Sí hemos mejorado. Por un lado, se abren brechas en lugares en donde antes no era prioritario, como ciencia y tecnología, y en otras áreas continuamos en la misma situación. Incluso el DANE señaló que la brecha de género aumentó. Para el año 2018, la diferencia salarial entre hombres y mujeres en las zonas urbanas es del 19,8%, mientras que en el ámbito rural representa el 45%. La mujer trabaja más horas que los hombres, un 17% más. La mujer labora 38% más en actividades no remuneradas. Además, los hombres tienen 65% más de posibilidades de ascenso que las mujeres y un 85% más de oportunidades de contratación que la mujer, que se ubica por lo general en oficios de menor ingreso. ¿Cómo ha sido esta situación en la industria de la televisión? ¿Ha sido mejor o realmente se cuenta la misma historia? La lucha por la equidad de género ha permeado todas las capas sociales, poniendo sobre la mesa discusiones necesarias para lo que somos como sociedad. Hoy queremos centrarnos en la industria de la televisión, identificar qué papel ha jugado la mujer en este medio, cómo se representa y en qué medida se deben transformar posibles situaciones que se están dando. Mi nombre es Camila Wills. Y yo soy Cristian Briceño. Y les damos la bienvenida a Toma el Control. Hoy en Toma el Control nos acompañan invitadas maravillosas para que hablemos de este tema de equidad de género. Unas actrices muy queridas por los colombianos. Le damos la bienvenida primero a Estefanía Piñeres. Ella es actriz conocida por su rol protagónico en la serie de Sony Mamá también en el 2013 y en los largometrajes Fortuna Lake y Afuera del Tiempo, y su participación en El Aula Vacía y Malcriados. Estefanía, muchas gracias por acompañarnos en Toma el Control. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y también nos acompaña Ana María Orozco. Ella es actriz de cine, teatro y de televisión. Bienvenida, Ana María, conocida en numerosos países, como sabemos, por su papel y su personaje de Betty la Fea, uno de los personajes más recordados por la televisión y todos los colombianos. Bienvenida. Bueno, gracias, un placer estar acá. Y como saben, pues está Cristian Briceño con nosotros, nuestro representante y copresentador de la comunidad sorda, a quien pueden escuchar gracias a nuestra intérprete de lengua de señas, Laura Herrera, a quien ustedes pueden ver en la parte inferior derecha de sus televisores. Bueno, empecemos de una vez a entrar en materia y hablemos un poco de precisamente el papel de la mujer, no solamente colombiana, el papel de la televisión, de la mujer en la televisión. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, yo justo quería contar algo que de mi experiencia, ¿no? Estaba pensando ayer, pensando en el programa. El primer personaje que hice, un papel muy chiquito, fue, no sé si se acuerdan, ustedes son mucho más jóvenes, se llamaba Pequeños Gigantes, que era el programa infantil número 1 cuando yo era chiquita. Tuve la oportunidad de tener ahí un personaje muy chiquito, como casi un extra, y resulta que yo siempre veía el programa y veía en los créditos dirección Tony Navia y escribía Lucas Navia. Entonces yo siempre pensaba que eran hombres, ¿no? Cuando voy al set y de pronto Tony es una mujer, Lucas es la hermana, que se llama Lucila, y ella se llama Tony, digo, para empezar, ¿no? Encima dice un personaje chiquito que era un marimacho, ¿no? Esa fue como mi experiencia, pero pensaba, ¿por qué no? Siempre me llamó la atención que ellas tenían nombre. Bueno, de hombre, todos claro. suponíamos que eran A mí también hombres. me pasó, sí, Claro. total. A mí también me pasó, y además no solamente por el nombre, sino que uno siempre, viendo los créditos, pues se imagina, si es un nombre que uno no sabe si es hombre o mujer, pues uno va directamente a que si es un director, es hombre, ¿no? Claro, yo lo asumí así. Entonces ahora pienso, ¿no? Como esto fue hace muchos años, 30 años, entonces, o no más. Entonces, digo, ¿cómo ha cambiado todo? De pronto ellas en ese momento, nunca le pregunté, ¿no? Me gustaría saber su opinión, pues que me cuente por qué, pero me parece que, claro, viéndolo ahora, en ese momento, de pronto ellas tenían esa necesidad, ¿no? Increíble. De plantarse de otra manera y desde, ¿no? Dar a entender eso, ¿no? Total. Estefanía, para usted, que digamos es un poquito más contemporánea y digamos que ha sido muy exitosa, pero lleva menos tiempo haciendo televisión, ¿cómo se ha caracterizado ese papel de la mujer en la televisión? Yo creo que
Yo creo que el tema, el punto de vista de del detrás de cámaras me parece súper interesante porque creo que al frente de cámara las mujeres siempre hemos estado. La pregunta yo creo que ha sido qué tipo de papeles hemos podido interpretar. Yo creo que además tener a Ana María acá es súper pertinente porque al final del día Betty rompió una cantidad de esquemas maravillosos, ¿no? Pero yo creo que parte del entre comillas, el problema ha sido que siempre la belleza ha estado en un lugar central en el rol de la mujer en la televisión. Y creo que incluso ahora, porque yo comencé hace muy poco, pero incluso ahora creo que ni siquiera es exclusivo de nuestra industria, sino es quizá un tema social, pero la forma en la que somos miradas las mujeres sí es en definitiva distinta a las de los hombres. Y un galán hombre tiene un espectro más amplio de belleza que una chica guapa. El espectro de belleza de las mujeres guapas de la televisión es mucho más reducido. Y cuando, yo creo que ni siquiera es con malicia, pero cuando yo entré, por ejemplo, las maquilladoras me hacían comentarios que me generaron unas inseguridades que yo no tenía originalmente sobre mis orejas, sobre mis bolsitas de los ojos, sobre si era muy flaca, muy gorda, muy... Y no creo que sea con malicia, sino que simplemente... una exigencia extra. Y una exigencia que no se le hacen a los hombres. No, y en edad también. Total, es tremendo. total, o sea, total, ya mi edad total. como, ¿no? Ya la vieja. Total. Absoluto. Y sí, creo que hay un papel central en la belleza y creo que ese es quizá como actriz el tema que me parece más difícil de ser mujer, el tema belleza y que quizá siento que siempre los personajes están alrededor o de ser madre o de ser hija o de ser esposa. Y esto puede ser muy generalizado porque también hay personajes maravillosos en la televisión de mujeres muy complejas y completas y creo que cada vez hay más, pero sí creo que hay una diferenciación muy clara. Los personajes masculinos usualmente son más complejos en general, y no solo hablando de la televisión colombiana. Si no es tan bonito, no pasa nada, simplemente lo ponen de otro papel. En cambio, una mujer no tan bonita, pues es como, ¿qué la podemos hacer? Pero digamos, hablando de eso, del físico, de los estereotipos de la bonita, la fea, cuando a usted le llegaron con el papel, no sé si hizo casting, pero cuando le llegaron... Es interesante lo que pasó ahí. Hablemos de eso, como del Pues proceso mira, cuando empezó y cuando usted leyó el libreto y dijo, ok, voy a hacer una fea, ¿qué va a pasar con los estereotipos en ese momento que no eran tan... Claro, o sea, yo nunca, digamos, formé parte de ese estereotipo de la protagonista linda, o sea, al contrario, siempre me costó ahí como remarla mucho en los castings. Y justo cuando llega este personaje, pues a mí me pareció maravilloso, o sea, yo además nunca lo abordé desde el lugar de es fea, sino con todas sus características, sus inseguridades. Y no pasaba solo por el maquillaje, ¿no? Porque después es como el cambio de ella, es como un poco de maquillaje y ya, entonces también salió esta cosa de que no hay mujer fea, sino mal arreglada. Para mí pasaba por otro lugar y era un proceso mucho más interno, pero fue interesante el proceso del casting porque cuando empezamos la telenovela, esto ya lo he contado alguna vez, ellos no sabían si iban a sostener el personaje feo toda la novela, era muy arriesgado en ese momento y había como aprensión con eso, entonces estaba planteado para unos 30 capítulos y después hacer rápidamente el cambio. No sabían lo que iba a pasar. Entonces cuando yo hago el casting había una parte de fea y otra parte de linda. A mí me dicen, fueron, no sé, 2 semanas o 3 semanas, ya, te ganaste la parte de la fea, ya, Ay, no. Eres tú. Ahora falta ver. Y esto era casting, pues pasaban todas las hermosuras y todo, y bueno, entonces yo me vi también de alguna manera como enfrentada a eso, ¿no? Como decir, Pero wow. pensaban que 2 actrices distintas... No, sino que a ver cómo se ve de linda. Ya Si funcionas es de fea, no sabemos si funcionas Claro, de linda. entonces de linda tiene que ser el mujerón que por ahí hoy en día ha cambiado, ahora la mujer puede ser, yo siempre he sido delgada, entonces en ese momento era como, no, una flacuchenta, entonces tenía que ser una mujer muy, pues como ha sido el estereotipo Igual, nuestro también lo culturalmente. bonito es que yo me acuerdo, antes de que Cristian pregunte, que tiene una pregunta, lo bonito es que yo me acuerdo que Betty Linda tampoco fue el cambio extremo, sí, Claro, o sea, se hizo no gradual. Fue muy gradual, Sí. igual tenía gafas, igual Claro. era como... Sí, eso se pensó bien y Exacto. se discutió. Y su personalidad igual estaba, ¿no? Claro, Su inseguridad. exacto, sí. Cristian tiene una pregunta. Sí. Ya que estamos hablando de este tema, trabajando en televisión como Betty la Fea, yo la veía, me declaro fan total de la novela. ¿Tú crees que la sociedad colombiana
veía reflejada una realidad ahí, diciendo, eso es lo que pasa, las mujeres generalmente somos discriminadas en ambientes laborales. Sí, totalmente, y yo creo que pues, ha sido parte, digamos, del éxito de la telenovela, ¿no? La identificación, como que por primera vez se plasmó como era, ¿no? Con mucho humor, ¿no? Con toda la inteligencia, digamos, de la historia de Fernando Gaitán, pero realmente yo creo que todos, y no solo con Betty, sino con cada uno de los personajes, con todo lo que implican las diferencias sociales, ¿no? en nuestro país, en nuestra región. Entonces yo creo que también hay un tema ahí de discriminación, o sea, bueno, con la mujer obviamente, pero también entonces encima si no es bonita y si no tiene plata, si no viene de buena familia, entonces como... yo creo que abarcó todo eso fue lo interesante también. Bueno, nosotros ya vamos a seguir hablando de esto en unos instantes. Los invitamos a que ustedes nos escriban qué piensan de este tema en las redes sociales con el numeral Toma el Control, y vamos a una pausa y ya volvemos. Hola. En 2017, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó un estudio en el que señala que Colombia ocupaba el puesto 8º entre los más desiguales del mundo, en lo que a género se refiere, siendo el más desigual Sudáfrica y el menos Eslovenia. En el mercado laboral del país, la brecha ha disminuido pero persiste. Las mujeres tienen 20% menos de participación laboral que los hombres y 5% más de desempleo. La brecha salarial es del 18%. El 46% de las empresas tienen una política de equidad de género y o diversidad, presentando un aumento del 15% de 2017 a 2018. Mientras que 2 de cada 3 empresas de origen transnacional tienen una política de equidad de género y o diversidad, en el caso de empresas de origen nacional, solo 1 de cada 3 la implementa. En Colombia, la brecha salarial se amplía en los niveles organizacionales más altos. Las juntas directivas se componen mayoritariamente por hombres, los cuales ganan en promedio 32,5% más que las mujeres. La inversión interna de las empresas en cuanto a equidad de género aumentó 11% de 2017 a 2018, siendo más evidente en el sector público. Colombia alcanzó el mínimo histórico de desigualdad salarial entre hombres y mujeres graduados de educación superior en los últimos 8 años al reducir la brecha del 15,1% al 11,8%. Paradójicamente, hay más mujeres que hombres graduados en todos los niveles de formación. La participación de las mujeres en el sector audiovisual ha ido continuamente en aumento. Si para el 2010 la presencia de hombres prácticamente triplicaba la de mujeres en este sector, en los últimos años se ha ido cortando a menos del 50%. Yo soy María Clara Rodríguez, soy la creadora de Ser Mamá y mamá de Matilde, de Luciano y de Lorenzo. Ayuda, mamá, se buscan monstruos invisibles, esos gérmenes que pueden enfermar a nuestros hijos. El momento más duro de mi vida se convirtió tal vez en el momento de mayor creatividad y de ahí nace Ser Mamá. Yo trabajaba en televisión, hice varios programas a nivel nacional, pero el último que hice fue en el canal CMI y quedé embarazada de mi hija mayor, de Matilde. Cuando tenía aproximadamente 6 meses de embarazo, tuve una llamada, me dijeron: María Clara, ya no vas a trabajar acá, dedícate a ser mamá, dedícate a tus cosas, y básicamente me terminaron mi contrato sin razón alguna. Yo entendí que fue por estar embarazada y porque en ese momento pues no querían que trabajara allí con una pancita. Fue un momento muy duro para mí, la verdad lloré como una niña chiquita porque yo no podía creer que, no sé, estuviera envuelta en esa injusticia, en un momento tan difícil, tan duro, cuando yo me sentía, la verdad, en mi mejor momento, cuando me sentía llena de creatividad, llena de disciplina, con muchas ganas de trabajar. Decidí que yo no iba a permitir que mi hijita en mi panza naciera pensando que ser mujer en este país y trabajar era un pecado, que por ser mamá no podía desarrollarse profesionalmente, y me arriesgué y demandé. La respuesta de CMI fue muy dura, la verdad. Al principio, insisto, lo que hicieron fue decirme: estás loca, ¿por qué nos estás demandando? Si tú debes irte a tu casa y ya. Y no entendían un poco, o sea, sí, los que no entendían más bien mis motivaciones. Cuando empezó todo el proceso legal, lo primero que les exigieron fue reintegrarme, pero yo en ese momento no podía,
porque ya estaba casi por dar a luz, entonces pues era una bobada realmente yo reintegrarme en ese momento. Hubo un fallo a mi favor en donde me tuvieron que pagar una plata que realmente jamás se compadece a lo que yo tuve que pasar, a lo que yo tuve que sentir. Nunca se volvieron a comunicar conmigo, nunca hubo un lo siento, nunca hubo un disculpas, nunca hubo un tenías razón, que es lo que uno muchas veces como mujer espera. Pero bueno, entendí en ese momento que más allá de lo que alguna persona pudiera pensar estaba lo que yo había logrado, no solo por mí, sino por otras mujeres, porque no se imaginan la cantidad de mamás que me escribieron a mí de todo nivel social y de todo nivel laboral, que me decían, me motivé porque si tú lo hiciste y ganaste, yo también puedo. No sé, lo único de lo que estoy convencida es que todos los días me levanto y a pesar de que no he dormido nada la noche anterior, digo, este es mi mejor rol, ser mamá. Ahí estábamos viendo el caso de María Clara Rodríguez, esta presentadora, y es un caso muy sonado en los medios y yo quiero preguntarles a ustedes, pues primero, ¿cómo lo ven? ¿Qué opinan acerca de esto? Y si en algún momento han sentido este tipo de discriminación, no solamente por ser mujer, sino en su caso por ser mamá. De pronto que en algún momento usted haya decidido tener un bebé o lo que fuera, aumentar su familia, es decir, ya no puedo ser actriz, ya no me van a contratar de la misma manera. Te limita bastante, sobre todo porque, o sea, en mi caso yo quería estar con mi hija y obviamente los horarios de grabación son extenuantes, son larguísimos y tampoco puedes llevar un bebé todo el tiempo. Entonces realmente si uno quiere, digamos, vivir su maternidad, por lo menos el primer año, te alejas un poco y ya a veces un año es como... Volver. Ya, se fue, no volvió, ¿no? Como que entonces ya no estás vigente porque esto es así, ¿no? Y obviamente no puedes quedar embarazada mientras estás grabando, eso sí, hay cláusulas y todo. Hay cláusulas. ¿No? Claro. Uno no puede quedar embarazado si está haciendo un papel. No. ¿Y qué pasa si...? No tenía ni idea. No, o sea, claro. ¿Toda digo, qué? si quedas, obviamente, pero, no, o sea, no sé qué puede pasar. Yo sé, bueno, de colegas que en su momento, bueno, les han tapado la panza, ya... O embarazan el personaje. Claro, exacto, embarazan el personaje, pero pues claro, no cae bien. No, definitivamente es no. un baldado de agua fría. Claro. En su caso, ¿cómo lo ha visto Estefanía? Pues no es mamá, pero de pronto una discriminación de ese sentido. No, la verdad es que yo no sé si yo he contado con mucha suerte y además no soy mamá precisamente, entonces no he pasado por ahí todavía. Digamos que tengo experiencias de amigas con las que trabajo que estuvieron o en posparto, recién posparto trabajando y claro, para todas es un desafío. Yo lo que creo es que además eso no es solo de nuestra industria, es de cualquier industria. Este es un país de mujeres cabeza de familia, que es una gran contradicción, porque entonces tenemos una brecha salarial enorme, hay una discriminación por género, pero al final del día esto es un país criado por mujeres y uno va a cualquier estrato social y te encuentras con esa realidad. Es una realidad muy contradictoria al final del día. Totalmente, Total. de acuerdo. ¿Ustedes creen, ya digamos que cambiando el tema de la maternidad y esta discriminación, hablando de ustedes como actrices, o bueno, si han tenido otros papeles en la industria audiovisual también, maravilloso que nos cuenten, que ser mujer las ha definido como en diferentes roles específicos, como que ya de entrada tienen que hacer esto, nos pueden ayudar en esto, o no por el hecho de ser mujer? Digamos que usted ha contado con suerte, ahorita la estaba oyendo en maquillaje hablando de un papel que hizo maravilloso en el Fixi. Cuéntenos un poco si no ha tenido de pronto esa discriminación o esos roles específicos. Yo creo que yo de hecho tengo muchos amigos hombres, entonces yo me he movido con mucha facilidad entre hombres, que no es una cosa, fue una cosa de la que me sentí muy orgullosa en un momento y luego miré para atrás y dije, ¿por qué me siento tan orgullosa de poder moverme en un medio masculino y no necesariamente de moverme en medios femeninos? Que eso también para mí fue una cuestión sobre mi identidad y yo cómo veía el ser femenina. Claro, yo también siento que esto es un país en el que la feminidad es muy reducida, entonces ser femenino es maquillarse mucho, usar escote, usar tacones, y yo nunca fui de esa feminidad, y para mí fue un proceso personal definir que mi feminidad, y que seguía siendo muy femenino, era de otra manera, era de otra forma, no era de color rosa, aunque esa feminidad también es maravillosa y es válida, pero la mía no estaba en ese contexto. Yo creo que yo he tenido mucha suerte, me he rodeado de grandes personas, hombres y mujeres. Creo que sí me he encontrado con una resistencia a veces a escuchar opiniones y yo no necesariamente se lo adjudico a ser mujer,
Luego pienso que de pronto tiene algo que ver, también en algún momento se lo adjudiqué a mi edad, yo siempre fui una persona más chiquita en un medio de gente más grande o rodeada de gente más grande, pero yo no sé si necesariamente tenía que ver con mi género. Por ejemplo, hace poquito me pasaba que estaba dando opiniones y un amigo me decía, tienes que darlas más fuerte, con más... como más determinantes, y yo pensaba, pero esa no es mi forma, yo ¿por qué no puedo decirlo como yo lo quiero decir, que usualmente es con dulzura, porque yo soy dulce, y que me escuchen igual? ¿Le pasa lo mismo a Mariana? Sí, me identifico con Steffi en eso, pero también siento que las mujeres en general nos hemos tenido que masculinizar sin darnos cuenta, ¿no? Nos exige eso, como dices tú, ¿no? La sociedad, el medio, el trabajo. Muchas mujeres cabeza de familia, pero muchísimas. Creo que a mi alrededor es como increíble y en todos los estratos. Pero también donde más he sentido molestia y es más de mi generación, no sé, hoy en día ya me dirán ustedes, pero por ejemplo, la incomodidad más grande es cuando estás trabajando con hombres, no digo solo con mis colegas, digo en general, porque le pasa a las mujeres en todos los ámbitos, es un poco esta cosa de acoso sutil, ¿sí me entiendes? Como de a la mujer se le puede decir cosas y estamos en un ambiente, estamos trabajando, ay, pero, ¿me entiendes? Siempre hay como algún comentario en ese sentido. Se ve, digamos, en los castings, yo lo viví con el director hombre, entonces la que coquetea de pronto mira, era el papel. normal, o sea, en mi generación era como lidiar con eso y uno lo naturalizaba de alguna manera, aprendía a defenderse como podía. Hoy en día, bueno, por suerte que ha cambiado y se visibilizó y se habla, pero a mí me tocó atravesar todo eso, crecer en un medio donde no te toman en serio, o entonces siempre que hay oportunidad te dicen alguna cosa de tu físico, de no sé qué, te echan o algún comentario fuera de lugar. Pasa mucho. Eso para mí ha sido una incomodidad muy grande y hoy en día que soy consciente de eso es como que me alegro y celebro que estemos en este momento. Total. De verdad. Total. Cristian tiene una pregunta. Sí. Ya que estamos hablando de que han cambiado las cosas, ¿ustedes creen que se ha transformado la industria a través de los años en términos de equidad de género? ¿Y en qué ha cambiado? ¿Qué piensan? De las primeras experiencias que tuve, que fue una experiencia muy fuerte, yo creo que a mí me definió un poco el camino. Yo creo que la gente siempre habla de la hipersexualización de la mujer, ¿no? Y eso ha sido un tema hablado, de si la mujer entonces se viste con escote, le pone minifalda, no sé qué. No me pasaron muchas cosas, pero me pasó una, muy empezando la carrera, que estaba haciendo, claro, era un extra, o sea, yo estaba por allá y este extra me generaba mucho conflicto interno porque era un extra en el que me bañaban en aceite y me ponían a bailar reggaetón en vestido de baño allá al fondo. Y yo llegaba a mi casa llorando y decía, yo no estudié actuación para esto, ¿yo qué estoy haciendo? Y era horrible. Y un día el director de este proyecto me dice, claro, en minifalda y con escote, no sé qué, y me dice, estaba parada frente a la cámara de alguna manera y me dice, no le des la cara, que no importa que en tu casa no te la vean, dale el trasero a la cámara. Y ese día para mí fue un punto decisivo porque yo estaba en un lugar en el que se amenazaba mucho con el veto. Y esto es una cosa que yo creo que era una práctica comienzos de los 2000, 90, que a uno le decían que lo podían vetar de los lugares de trabajo. Entonces, claro, aquí estaba el veto. Se oye. Yo no sé, Sí. a mí eso nunca me volvió a pasar, pero digamos que el veto era una cosa, así una amenaza que estaba sobre la cabeza de uno y uno sabía que no podía meter la pata o hacerlo mal porque lo vetaban. Tenía mucho miedo. Pero entonces para mí fue un punto decisivo porque entonces yo tenía que tomar la decisión de o aguantarme de esto y seguir trabajando ahí o irme con la amenaza del veto. Y yo tomé la decisión de irme. Y esto te estoy diciendo, esto fue hace 6 años, 7 años, o sea, no fue hace mucho. Claro. Y creo que yo, digamos que estuve en una posición privilegiada porque, digamos que yo tenía el apoyo de mi gente, de mi familia, estaba estudiando otra carrera, entonces el veto no era, pues, bueno, no soy actriz. Pero yo creo que para mujeres que tienen unas circunstancias mucho más precarias en la vida y que de alguna manera ha sido normalizado y desde chiquitas les dicen como esto es, pues es mucho más difícil tomar esa decisión. Entonces yo creo que eso ha sido lo que de alguna manera ha hecho que eso se perpetúe y que yo creo que eso sigue funcionando. Así hay funciona a un mucho nivel temor menor. todavía. Creo que eso sigue funcionando igual Sí, hay mucho en temor. muchos sentidos. Ahora hay más diplomacia, siento yo, y está más tapado. Yo también creo que
que esta respuesta de estos últimos movimientos feministas, que es como señalar y los hombres tenaz, yo creo que la pregunta es para la sociedad, no para el género masculino, sino para la sociedad. ¿Qué hace que los niños, o sea, estos hombres fueron niños en algún momento? ¿Qué hizo que estos hombres que ahora se sienten con el poder de... Exacto, ¿cómo llegaron allá? ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando? Pues, o sea, yo tengo amigas, yo como fui del curso de sexualización, no, pero yo tengo amigas que todo el tiempo han construido sus carreras alrededor de sus cuerpos, que está bien, pero entonces la pregunta es, tú puedes construir tu carrera alrededor de tu cuerpo y mostrar todo y luego te hacen un comentario sobre todo lo que muestras. Y está mal. Y está mal. No sé, yo creo que ahí hay un diálogo que no es de un género contra el otro, sino de una sociedad, de cómo se reconstruye el pensamiento. Profundo, arraigado, exacto, que ya caduco. Exacto. O sea, ya empezó ese cambio y por eso hay esta respuesta tan, digamos, como fuerte y que los hombres la han recibido como amenazante, pero creo que es necesaria como para empezar a discutirlo, ¿no? Claro. Después se llegará a un equilibrio, lógicamente, no es la idea de una guerra de géneros, ¿no? Pero creo que es muy importante lo que está pasando y tiene que ser de una manera así tan fuerte y radical, porque si no, no logra haber un cambio, ¿no? Total. Que ya se empiece como a desdibujar esta bisagra y ya pasemos a otro. Así es. Pues claro. Nosotros ya en un instante vamos a seguir hablando de este tema. Pueden seguir escribiéndonos en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Vamos a una pausa y ya volvemos. Al interior de nuestro canal también hay cargos que la gente relaciona con que son exclusivos de los hombres. Sin embargo, tenemos mujeres que los realizan y son ejemplo para otras que se interesan en la televisión. Veamos qué más nos cuenta Cristian sobre este tema. 1, 2, 200, tarjeta libre. Adelante un poquito. Mi nombre es Andrea Murillo, soy directora de fotografía, trabajo actualmente en RTBC. Mi nombre es Laura Beltrán, soy asistente de cámara en el área técnica de Canal 13. Me gustaría saber cómo sientes que está el panorama actual dentro de nuestro país sobre la igualdad de género. ¿Crees que esto ha cambiado? ¿Hemos avanzado? ¿Las mujeres tienen mayores oportunidades o aún somos un país muy machista que piensa que las mujeres solo pueden realizar algunas cosas y no pueden hacer lo mismo que los hombres? ¿Hay o no hay una igualdad? Yo pienso que en un inicio existía mucho este pensamiento, pero todo ha venido cambiando. Cuando yo me decidí a hacer dirección de fotografía, fue en un momento mucho más difícil para las mujeres porque éramos muy pocas chicas haciendo el trabajo de dirección de fotografía y se trataba de un tema físico sobre todo, de un tema de fuerza. Entonces los equipos eran mucho más pesados, las mujeres no nos arriesgábamos a vernos físicamente exigidas tampoco. Entonces era un poco tabú el hecho de hacer dirección de fotografía en los medios audiovisuales. Cuando empecé a estudiar lo de cámaras y luces, éramos 35 estudiantes y éramos 5 mujeres. Entonces ahí se ve mucho que van más hacia el lado de los hombres por la fuerza. Era un medio muy duro, que era muy complicado una mujer entrar. Y a mí me gusta esto y lo hago y por el momento he demostrado que sí se ha podido esto. Hoy en día hay muchas chicas haciendo todos estos cargos y es muy bonito porque nos damos cuenta que no se trata de un tema físico, es un tema de asumirse dentro de un rol, de asumirse dentro de una profesión. Y cuando ya tuve mi equipo de trabajo, trabajé con muchos hombres y de hecho trabajo con muchos hombres todo el tiempo y jamás he sentido que yo no sea capaz de hacerlo. Tal vez ellos en un principio dicen, esta chica viene aquí ¿a qué? Pero cuando empezamos a trabajar ya la cosa cambia porque se dan cuenta que no es un tema de actitud y que yo soy capaz de hacer muchas cosas porque yo me planteo las capacidades a mí misma. Claramente en conseguir trabajo sí, es muy complicado porque realmente hay gente que piensa que no podemos hacer esa labor. Entonces en conseguir trabajo sí es muy complicado. Pero en el momento en que uno entra y le dan la oportunidad de mostrar, de destaparse, ahí en ese momento se dan cuenta que sí, he podido
como otras mujeres también que he visto, y que somos capaces de todo. Llegamos a lograr lo mismo que hace un hombre. Y no se trata si eres un hombre musculoso o eres una chica musculosa, sino de cómo te asumas dentro del set, cómo asumas tu profesión. Mi nombre es Susana Martínez Restrepo, soy cofundadora y directora ejecutiva de Core Woman. Sí, mi nombre es Miriam Vidalón, vicepresidenta de programas globales de diversidad e inclusión en Nielsen. Claudia Varela, asesora para el primer foro de mujeres en el mundo empresarial. Si tenemos en cuenta que Colombia es el segundo o el tercer país más desigual de América Latina, también tenemos muchas mujeres que ni siquiera tienen la oportunidad de soñar con estar en cargos de liderazgo. Entonces tenemos que pensar también en esas mujeres rurales afectadas por el conflicto armado, que ganan 30% de los ingresos de los hombres. Ya no estamos hablando de 80% como mujeres profesionales en las ciudades, sino de 30%. Nosotras, con nuestro privilegio de mujeres profesionales que tuvimos oportunidad de estudiar en una gran ciudad, ¿cómo hacemos también para promover la equidad de mujeres que no han tenido los privilegios que nosotras tuvimos? Tenemos la responsabilidad de promover a otras mujeres. Entonces, tradicionalmente se ha pensado que como teníamos pocos espacios, teníamos que competir entre nosotras mismas, y esto está cambiando. Entonces, en vez de pensar en una otra mujer como competencia, tenemos que pensarnos como aliadas. Pero son el reto más grande que tenemos nosotros, exclusivamente en mi caso de People, para poder llevar a las organizaciones y a los líderes a tener ese cambio de mentalidad hacia la importancia de tener esa diversidad. La mujer es una de esas minorías que muchas veces se ve afectada por las grandes empresas, donde hay una representación muy pequeña de mujeres a cargos ya gerenciales, en cargos de board. Definitivamente la mujer tiene que tomar ese vocerío también de la comunidad, desde el sector privado, para ayudar a mujeres emprendedoras, porque son las mujeres emprendedoras las que mueven la economía, son las mujeres emprendedoras las que están generando más empleo y al mismo tiempo sirven de role model, ¿no?, para generaciones futuras. Otro dato muy interesante es que 73% de las decisiones que se toman en un hogar son influenciadas o tomadas por mujeres. Entonces, si uno quiere de verdad vender un producto, un servicio, tienes que convencer a la mujer. ¿Qué mejor manera de que trabaje y que te pueda prestar esa perspectiva dentro de tu compañía? El feminismo debería buscar que las mujeres participen y tengan acceso al mundo de igual manera que los hombres lo han tenido en toda la historia. Pero no se trata de que ahora todo se vuelque solamente para las mujeres, porque pues el mundo es compartido, hay hombres y mujeres por igual. Entonces creo que hay que tener varias, digamos, variables en cuenta. Una de ellas es que la mayoría de las decisiones de compra y de consumo en un hogar lo tienen las mujeres, las decisiones de venta son de las mujeres, las cuidadoras en los hogares y las que deciden por la familia son las mujeres. Entonces ese tipo de cosas es, tengamos más en cuenta a las mujeres en todo tipo de cosas, como negocio incluso, como mensaje, para poder tener unos mejores resultados y tener incluso más rating sin manejar los estereotipos que siempre manejas. Seguimos en Toma el Control hablando de la equidad de género y ahora vamos a preguntarle a nuestras invitadas acerca de los personajes. ¿Cómo se ha representado a la mujer a través de los años, Estefanía, en la televisión colombiana? Yo creo que sin duda sí tenemos un poco un relato bíblico de o eres mamá o eres la prostituta, digamos, que están esos dos. Somos un país muy moralista igual. Yo he tenido mucha suerte y digamos que el primer personaje real que hice en televisión fue el de Mamá también, y era una chica de pelo corto, que ese rollo del pelo es otra historia, por ejemplo, del tema feminidad, pero una chica de pelo corto, súper empoderada con su sexualidad, y lo escandaloso que fue para la audiencia es impresionante, porque les parecía ridículo que hubiera una niña que fuera tan promiscua, tan abierta, pero si tú lo mirabas en el espectro de las cosas, era quizá la más responsable sobre su sexualidad en un lugar de mucho empoderamiento, desde un lugar de mucho empoderamiento. Entonces, digamos que yo creo que he tenido mucha suerte, pero cuando miro el grosso
sí creo que hay unos personajes que son muy característicos y la mujer tiene que ser buena y bondadosa y tierna y dulce. Ahorita estoy en un proyecto que me enorgullece mucho porque las mujeres son las que tienen el liderazgo de toda una sociedad y es un grupo de mujeres que parece casi que un aquelarre, buenas, malas, tintas grises, pero creo que es muy escaso, son muy escasos los proyectos en los que eso se da. Ana María, ¿qué piensas? ¿Cómo se ha representado la mujer en esos, a través de los años en la televisión? Claro, estoy de acuerdo con Steffi y definitivamente, como te digo, hay un cambio gradual, falta todavía mucho y tiene que ver, bueno, también con nuestra idiosincrasia, con la religión, lo moralistas que hemos sido. A mí, por ejemplo, me ha pasado también como que me ven de una manera como soy, como mi forma, entonces... no, ella no puede ser una mujer de pronto sensual, otro tipo de personaje más atrevido, porque no da eso, pero uno es, pues, yo soy actriz y juego y hago cosas. Podría ser hombre. Y sí, totalmente, entonces creo que en eso todavía hay demasiado prejuicio. Hablemos un poco de las producciones como tal. ¿Qué tan responsable creen ustedes que es la televisión colombiana a la hora de hacer contenidos que hablen de la equidad de género o que digamos que se responsabilicen con ese tema de la equidad de género? Porque también, claro, hablamos ahora del papel de la actriz, del papel del hombre, de todas llegan empoderadas a su casting y todo, pero ya cuando hablamos como tal de las producciones en donde no existe tanto esa equidad de género, ¿qué pasa ahí? Pues ahora hay conciencia, digamos, se está tomando conciencia, entonces empiezan así sea porque les toca, porque es el momento, creo que lo están empezando a hacer, que bueno, también es válido, ¿no? Pero yo creo que también que es muy reciente y creo que son muy escasos los lugares en los que esas decisiones se toman por conciencia y no por accidente. O sea, yo creo que ha habido accidentes muy afortunados para ciertos roles, pero han sido accidentes, ha sido o ni siquiera o desde la visión de alguien que no está tan sesgado, pero creo que la conciencia como tal de hay que... no sé, empezar a darles más diálogos a las mujeres porque el tema de diálogos en la televisión global es una cosa como el 20% de los diálogos de cualquier producto audiovisual son hablados por mujeres, es una estadística chiquitica. Entonces yo creo que es muy accidental y que por ahí desde hace 2 años, una cosa muy reciente, es que se ha adquirido una conciencia determinante en el tema. ¿Y ustedes creen que realmente es una misión de la televisión cambiar esos paradigmas y educar a la gente o educarnos a nosotros con ese tema de la equidad de género? Pues no creo que una misión, sí debe, creo que dar ejemplo y por otro lado refleja lo que está pasando. La televisión es un espejo, yo creo, ¿no? Siempre. Y sí hay una responsabilidad, sí hay que ser conscientes de que hay una responsabilidad y que se llega, o sea, hay un poder muy grande en los medios de comunicación audiovisuales porque puedes llegar a mucha gente, entonces sí creo que hay que tener mucha conciencia, ¿no? Y ser más cuidadosos. ¿Cristian? Estoy muy asombrado con todo lo que estoy aprendiendo y estoy conociendo aquí. Ponerme en el zapato de una mujer, nunca lo había pensado, cómo sería el papel de ustedes en los medios. Creo que, como han dicho ustedes, ya ha cambiado, la cosa ha evolucionado, vemos nuevos perfiles, pero pongo este caso particular. Cuando hay un director de un programa, en comparación a una directora de un programa, ¿cuál es la actitud de las compañeras? ¿Será que a veces las mismas mujeres siguen siendo machistas y obedecen más a un director que a una directora porque dicen, no, es igual a mí? ¿Ven esa situación? Puede ser, yo no lo veo tan así, o sea, yo siempre como que he respetado al director, sea mujer, sea hombre, me ha tocado con muy pocas mujeres y creo que también, o sea, es un tema cultural nuestro de la mujer, lo que decía Steffi también, como nos hemos criado y un poco esta competencia, sentir a las mujeres como amenaza, eso pasa mucho en todo, o sea, obviamente en nuestro trabajo, pero creo que en todos los ámbitos, pero entonces también yo creo que hay que ir más profundo en este cambio de pensamiento de la misma mujer que está criando, o por lo menos de mi generación, que era mucho más marcado, ya para mí es algo hasta filosófico, o sea, me parece que tenemos que ir mucho, mucho más profundo, pero me parece que no necesariamente pasa por ahí tampoco. Yo voy a decir una cosa que es tristísima y es que yo nunca he hecho un proyecto
un proyecto largo, porque digamos que fue un proyecto mío y esta experiencia en particular, pero yo nunca he hecho un proyecto en el que dirija una mujer y creo que eso ya es súper diciente. Me la he llevado muy bien con los directores en general, soy una actriz a la que le gusta ser dirigida, entonces creo que el género ahí no tiene mucha cabida. Pero, por ejemplo, nosotros hicimos con Carolina Cuervo, escribimos una serie sobre mujeres mayores de 35 y quisimos muy, no sin arbitrariedad, sino que fue una decisión muy consciente que el crew, en todo lo que eso representaba, fuera mayoritariamente femenino. Y eso implicaba directora, no solo vestuaristas y maquillaje, que usualmente son dos equipos que son mayoritariamente femeninos, sino también sonidista, camarógrafo, todo quisimos que fueran mujeres y fue una experiencia bastante excepcional porque creo que desmintió todo lo que como mujeres también creemos que somos. Y esta competencia interna que de alguna manera nos han metido más en la cabeza. Yo tengo grandes amigas también y creo que no hemos tenido esa dinámica. Entonces creo que el trabajar con un equipo que era 80% mujeres, también desmintió todo eso. Esta cosa de que somos súper temperamentales y, no sé, 20 mujeres en un solo cuarto debe ser demasiado, ¿no? Éramos 20 mujeres trabajando con mucha sororidad y esa creo que era una palabra clave en ese proyecto, con mucha hermandad por la otra y nos fue maravilloso, nos entendíamos muy bien. También hay un nivel de comunicación que es distinto, no que sea mejor o peor, sino hay un nivel de comunicación que es diferente. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pueden seguir escribiéndonos en las redes sociales con el numeral Toma el Control, todo lo que opinan acerca de la equidad de género en la televisión. Ya volvemos. Creo que no hay igualdad de género, ni en las personas que participan en los medios de comunicación, ni la forma en la cual se lee a las mujeres en los medios de comunicación. Siempre hay como una mirada estereotipada. Entonces creo que no hay igualdad de género. Me parece que no, porque aún seguimos ceñidos como al estereotipo de que la mujer es un objeto que muestra, un objeto que solo sirve para la farándula, para los chismes. Creería que antes de decir si hay igualdad de género o no, creo que lo primero es como pensar que la responsabilidad sobre ese tema en medios de comunicación es tanto de los que producen contenidos como de quienes lo consumen. Pues yo creo que está en aumento la igualdad de género, sin embargo aún falta porque en los medios de comunicación se ve todavía que la mujer es como la que presenta las noticias, pero son las noticias de farándula, de como ciertas secciones y todavía falta que se incluya más como en otros aspectos de los medios de comunicación. Miren que vienen otras generaciones y que les estamos diciendo a nuestras nuevas generaciones. Las mujeres aún solo sirven o para ser chismosas o para estar en algunos espacios. Partiendo de la figura de la mujer como una figura corporal, ¿sí? Como unas caderas o una cola que se pueden vender y no necesariamente se plantea esa relación de igualdad que debería existir. Ahí veíamos precisamente lo que opinan los televidentes y ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que definitivamente sí está mejorando? Porque aquí hablamos que no, que ahí vamos, que la cosa está mejorando, pero por lo visto, claro, pues hay mucha gente que opina que no. O sea, ha mejorado de lo que me ha tocado a mí, sí, ha cambiado, pero todavía falta muchísimo. Muchísimo. Estefanía. Yo me acabo de terminar un libro sobre la historia de Colombia y tiene un pequeño capítulo sobre la mujer. Y, por ejemplo, para mí fue muy sorprendente que a la mujer se le dio el derecho a la ciudadanía en este país en 1945. Estamos hablando de que eso es... Hace nada. Claro. Mi mamá tiene 60 años, estamos 10 años antes de que naciera mi mamá, 15 años antes, se le dio el derecho de ciudadanía a la mujer. Entonces, como que en la escala pequeña, yo por eso pienso que mi situación ha sido muy excepcional. Yo soy hija única de una mujer cabeza de familia súper empoderada, además ni siquiera porque le hayan enseñado a ser empoderada y feminista, sino porque le tocó. Entonces, digamos que yo no crecí con todos estos supuestos porque mi mamá, yo no tenía figuras masculinas que me los impusieran, ni femeninas que me los impusieran. Mi mamá era una vieja que salía a trabajar todos los días, berraquísima, súper explosiva en todo el sentido maravilloso y no tan maravilloso de la palabra. Entonces, creo que, claro, yo nunca tuve esto, pero creo que en el amplio espectro parece poquitísimo el avance, pero luego si tú piensas que hasta hace
hasta 1945 no éramos ciudadanos, hasta 1957 creo que fue el sufragio en Colombia de la mujer, pues entonces dices, el avance ha sido rápido dentro del contexto mundial. Entonces, no sé, como que para mí igual es una pregunta compleja. Creo que no porque haya mejorado, no hay que apuntarle a mejorar más y más rápido. Total. Todavía hay muchísimo camino por recorrer y hay que seguir empujando para recorrerlo lo más rápido posible, pero creo que en un país con esa historia pues es muy diciente que podamos tener esta conversación y que estos cambios sean tan evidentes igual. Claro, ¿y cuáles son esos puntos ya como para ir cerrando este tema, esos puntos claves que ustedes dicen son ultra necesarios para la transformación? Hablando específicamente de los medios de comunicación, de los medios audiovisuales, esos puntos que debe haber para que haya una transformación y una equidad de género cada vez más fuerte. Yo me devuelvo un poco al tema estereotipo de belleza. Yo creo que hay que ampliar esos cánones, sin duda. Creo que estas exigencias de la celulitis, las estrías, también nos mantienen, yo siento que nos mantienen en un nivel muy superficial y creo que si queremos pensar más profundo como seres, entonces las estrías y la celulitis no puede ser lo más importante. Claro. Entonces me devuelvo un poco porque yo sí creo que el tema belleza es bastante fundamental en el cambio que tiene que hacer esta industria. Y sin duda, pues todo va desde abajo, entonces, y desde abajo, desde atrás, me refiero. Tenemos que tener más directoras, más escritoras, más sonidistas, mujeres. Yo trabajo ahora con una y creo que es la única que he conocido en mi vida, más crew femenino, porque hay unos, no sé, hay esta cosa de las mujeres no pueden cargar. Entonces no se les dan trabajos de crew, pero yo creo que hay mujeres que están ahí dispuestas y con muchas ganas de tomar esos puestos. Total. Y que en la medida que se les abran esos espacios vamos a tener una industria más equitativa, si no va a ser imposible, porque si la voz de la mujer se la va a dar un hombre, pues... Claro, ya, totalmente. ya por ahí y que las mujeres escriban para mujeres también, porque también siempre están las historias, ¿no?, vistas desde un punto de vista masculino de cómo hablaría la mujer, de cómo... Que es válido, o sea, yo creo que todo es válido, por supuesto, y también tiene que haber mujeres que hablen de hombres, o sea... Exacto, no, que se yo no creo más que sea binario, que la mujer tenga que hablar de la mujer y el hombre tenga que hablar del hombre. Creo que simplemente tiene que haber más, estadísticamente tenemos que ser más. Claro, que no nos limiten tanto, ¿no? Cristian tiene una pregunta. Sí. Muy interesante, pero ya se nos va acabando el tiempo, entonces quisiera concluir con esta pregunta. Las cosas han evolucionado, vemos muchos cambios. ¿Qué piensan ustedes del futuro de la televisión? ¿Qué va a pasar? No lo que queremos que pase. ¿Qué va a pasar en temas de equidad de género? Pues yo confío en que evolucione, ¿no? Espero que sí, creo que vamos en el camino, me parece, ojalá, y vamos a seguir trabajando y luchando por eso. Hablando de, digamos, no solo del crew, ¿usted cree que vamos por un muy buen camino en cuanto a audiencia, en cuanto a también, que es importante, ¿no?, en cuanto a actores, actrices, talento, digamos que vamos por el camino que es? ¿Usted que de pronto va a tantas producciones, castings y demás? Yo creo que sí, yo creo que es un cambio inevitable, o sea, yo ni siquiera pienso que hay opción, yo creo que es inevitable, más lento, más rápido, pero es inevitable. Y creo que de alguna manera es un tema que se abrió globalmente, o sea, el debate se está dando no solo en Colombia, en todas partes, entonces eso de alguna manera nos da un empujón para caminar más en esa dirección. Y yo creo que sí estamos por buen camino. Ahora, como todo, yo siento que la industria se está dividiendo entre los que quieren conservar un poco las formas antiguas y estos estereotipos y los que están dando el paso adelante, pero yo creo que inevitablemente estos van a ser jalados por los otros. O sea, creo que las generaciones además actuales no tienen tantos, unos paradigmas tan limitados como los que, con los que nosotros nacimos, y eso va a hacer que inevitablemente tengan que ser retratados diferentes. Totalmente. Es verdad. Pues Ana María, Estefanía, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por abrir este espacio con nosotras, y pues a ustedes, mujeres, hombres, todas las personas, muchas gracias también por opinar y por estar en este debate, en esta charla con nosotros. Siempre bienvenidas a Toma el Control. Gracias. Gracias. La transformación hacia la equidad de género, tanto en la industria de la televisión como en otros sectores de la sociedad, es inevitable. Eso nos dijeron nuestras invitadas. La situación viene cambiando para bien, pero aún es un tema al que le tenemos que poner toda la atención y seguir abriéndole caminos a los roles de la feminidad.
No olviden escribirnos a defensor@canal13.com.co y también sobre el tema del día con el numeral Toma el Control. Mi nombre es Camila Wills. Nos vemos en un nuevo capítulo dentro de 8 días. Hasta pronto.